Y anoche pasamos una noche terrible, una noche malísima. Era Carlos Vives, parece que aquí ha tenido un paso significativo. El vallenato nace de los juglares. Que le baje la temperatura a la Merche, por favor. En donde se beben bebidas alcohólicas, pero nada de cervecita, amigos. Juan se puso a la 10 a cocinar y bancarse el calor. Así que bienvenidos a la cuna del vallenato. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Ya cumplimos más de 3 meses en Colombia con esta segunda vuelta, porque en la primera vuelta hicimos un mes más, así que vamos 4 meses recorriendo este país. Y tal como les adelanté en el video anterior, estamos saliendo del Caribe en este momento, estamos haciendo camino rumbo hacia el sur en la ruta 88 porque queremos llegar hasta Valledupar. Observen estos operativos en la ruta que nunca habíamos visto antes. Nos llama mucho la atención. Recién vimos a una camioneta que estaba completamente desarmada y la estaban revisando todo. Estaban revisando el camión entero y todo lo que traía dentro. Estamos en la ruta 80 en dirección hacia el sur y desde el Caribe, más específicamente desde Riohacha, que es de donde salimos, hasta Valledupar, tenemos unos 170 kilómetros que marca más o menos unas 3 horas y media. Así que para nosotros son unas 6 horas seguramente porque vamos despacito, despacito. Qué cosa más bonita la imagen de la sierra que nos venía rodeando y ahora la tenemos enfrente. La Sierra de Santa Marta. ¡Qué belleza! 5 horas nos llevó hacer estos 170 kilómetros desde Riohacha y llegamos al fin a Valledupar. No estamos dentro de la ciudad, estamos a los alrededores, a las afueras de Valledupar, en justamente el balneario del río. El río es el Guatapuri, que está en esa dirección. Este es todo el parqueadero, el estacionamiento, que debe estar llenísimo el río porque hoy es día domingo y miren la cantidad de micros que han venido a traer pasajeros, turistas, a bañarse a este río. Aquí hace todavía mucho calor. El parqueadero nos salió 10.000 pesos, unos $2.50. Y si bien hace todavía mucho calor, estamos a 212 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya no estamos al nivel del mar, estamos más elevados, así que tengo las esperanzas de que esta noche un poquito refresque y nos deje dormir bien. No tengo la esperanza de no usar el ventilador, por supuesto, porque hace mucho calor, pero sí de por lo menos que no haga tanto calor como anoche que la pasamos tan mal en Riohacha. Juan se puso a la 10 a cocinar y bancarse el calor que todavía hace. Mira esto. A cocinar estos pescados que quedaron del video anterior, ¿no? Si no me equivoco. Sí, o de la playa anterior, la puede playa ser también. Mirá los boca colorada. Boca colorada. Ah. Yo estuve aquí hasta recién en mi escritorio editando toda la tarde. Juan me dice, se puso hermoso afuera y acabo de ver esta locura. Se ha llenado de lucecitas el parque y se viene la gente del turno noche, porque parece que acá hay 2 turnos. A la mañana y a la tarde viene la gente que se viene a bañar al río y a la noche la gente que viene a pasear, a comer y a tomar algo. No, mirá lo que es esto, estos pescados fritos, no,
crocante y esta salsita que me enseñó a hacer la esposa de Frank ahí en Playa Salguero, que es la salsa picante costeña, y en vez de tener tomate natural tiene ketchup o salsa de tomate, así que le vamos a entrar a estos pescados fritos. Qué rico, hermoso, te pasaste. Gracias, vamos. Buen día, amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Yo estoy enfrente del ventilador y estoy transpirando. El calor que hace acá realmente es insostenible. Seguimos en la región Caribe a pesar de que manejamos 5 horas para llegar hasta aquí, pero bueno, todavía falta para salir de esta región. Y anoche pasamos una noche terrible, una noche malísima. De hecho, creo que es la peor noche que pasamos en Colombia en estos 4 meses que llevamos viajando en el país. El motivo por el cual dormimos tan mala noche no fue por este calor, amigos, sino que fue por otro motivo. Llegamos a Valledupar, como les conté, y algo que no les mencioné porque iba a desarrollar hoy es que es la capital, la cuna del vallenato, así que bienvenidos a la cuna del vallenato. La bienvenida fue con música a todo lo que da. Cuando llegamos nos estacionamos aquí, pero a la tarde no les mostré que nos habíamos pasado para ese sector porque hay luces, está más iluminado y acá iba a quedar todo a oscuritas. Entonces, para estar más seguros, nos pasamos para ese lado que también hay un cuidador de noche. Pero ¿qué pasó? No contábamos con la astucia de la juventud de aquí que viene justamente a parrandear, a hacer fiesta, a escuchar música, y nos despertamos porque nosotros nos acostamos temprano, lo tengo que volver a contar porque el público se renueva, y nosotros estábamos completamente dormidos cuando de repente empezó a movérsenos el piso y nos recordó al norte de Chile, y no justamente al sismo que vivimos ahí, sino que nos recordó al norte de Chile porque ahí, al haber zona franca, los jóvenes tienen la posibilidad de comprar equipos de música muy grandes y los utilizan. Así que a la noche nos despertábamos muchas veces con el sonido de la música a todo trapo, a todo lo que da, con el piso que te temblaba justamente por la vibración de esta música. En todo este sector del estacionamiento habían cantidad de vehículos, camionetas, autos, todos los vehículos con el baúl levantado para que la música se escuche más fuerte todavía, para que los chicos puedan bailar. La verdad es que la pasamos muy mal, y sépanlo, en este parque, en el Parque de la Provincia, no tienen que venir a pasar la noche para no pasarla mal. Como siempre, les paso los mejores tips. Si lo hubiese sabido, no hubiésemos venido, amigos. Valledupar es un municipio que se encuentra dentro del departamento del César, así que entramos a un nuevo departamento donde está la Sierra de Santa Marta, que como les he contado el video anterior, creo, la Sierra de Santa Marta abarca 3 departamentos, el departamento del César, el departamento de Magdalena y el departamento de La Guajira. Este municipio se encuentra a orillas de este río, del río Guatapurí, que es el que les mostré un poquito ayer, que estaba lleno de gente. Hoy está absolutamente vacío. Ayer alquilaban sillitas y mesitas bajo la sombra de los árboles aquí en esta playita de arena. Y hoy, que es lunes, no ha quedado ni Dios en este balneario de este municipio que se encuentra enclavado en el valle del río César. En este municipio corren los ríos César, este río, el Guatapurí, y el río Vadillo. Observen esto que ayer me llamó mucho la atención, pero no lo quería grabar porque había mucha gente acá y no los quería incomodar. Este cable no tiene electricidad, lo usan evidentemente para asegurarse de que nadie sea arrastrado por la fuerte corriente de este río, o también debe ser para atravesarlo porque del otro lado también viene la gente a pasar el día, a aprovechar la sombra para sentarse, y se meten ahí, que el hombre ha construido ese mini piletón para que seguramente los niños puedan bañarse más tranquilos y sin correr peligro. ¿Este quién es, amigos? Es Carlos Vives y está montado en la bicicleta por la canción de la bicicleta.
Quiero avisarle a la gente de la municipalidad que ya no se ve la referencia, hay que cambiarla porque no podemos leer si es o no es Carlos Vives. ¿Por qué este municipio se llama Valledupar? Eso es una historia muy interesante que se remonta a la época de la colonia, porque en 1550, cuando llegan aquí los españoles, por supuesto que, como en el resto de América, aquí ya vivían pueblos originarios. El pueblo originario que se asentaba aquí era el pueblo Chimila. Este pueblo, el pueblo Chimila, tenía un cacique muy, pero muy poderoso, muy importante, que era el cacique Upar. Al llegar aquí, el capitán español Francisco Salguero le pone a este lugar, en honor a este cacique, el nombre de Valle de Upar. Ese nombre luego se convirtió en una sola palabra, en Valledupar. Luego, más adelante, los frailes capuchinos, los sacerdotes capuchinos, la rebautizaron como Ciudad de los Santos Reyes de Valledupar, dado que su fundación fue el 6 de enero de 1550, Día de Reyes, 6 de enero, así que por eso mismo se le colocó ese nombre. Historia más que interesante, así que cuéntenme si ustedes la conocían, no la conocían, si alguna vez la habían escuchado, si sabían de esta ciudad, de este municipio, que los quiero leer en los comentarios. Y ahora nos vamos a preparar psicológicamente para irnos hasta el centro histórico, al casco histórico que tengo tantas ganas de conocer, pero hace tanto calor que, Dios mío, espero que se nuble o que pase algo para no morir en el intento. Acompáñennos. ¡Qué sorpresa! La ciudad propiamente dicha, o sea, en realidad es un municipio, pero quiero decir el pueblo donde se encuentra la gente, las casas de Valledupar. No lo puedo creer porque estábamos en otro sector, no habíamos visto nada. La verdad que me parece un lugar diferente ya desde ayer y hoy lo sigo reafirmando. Me hizo acordar a los pueblitos del norte argentino, calles angostas, muy pintorescas y piso de adoquines. Sí, todo muy colonial, pero además todo prolijo y conservado. Todas las edificaciones coloniales muy conservadas y todas las otras casas que son edificaciones más modernas, muy pero muy prolijas, como siguiendo línea de color, blancas, con algunas con combinaciones de colores similares. Estoy súper sorprendida porque no me lo imaginaba que era así. Exacto, ni hablar encima que levantás la vista y está la sierra ahí, gurizá. Lo único que yo estoy pidiendo frío, loco. Quiero un poquito que baje la temperatura. No, sinceramente, yo ayer cuando llegué me quería ir porque no soporto más el calor. Ya llegué a un límite que no aguanto más. Estamos todavía en la región del Caribe porque obviamente sí, falta todavía para irnos. Pero por favor, nada, yo quería conocer esto y después nos vamos. Claro, sí, pero a tal punto que arrancás la camioneta, tiene refrigerante todo, el radiador, pero arrancás la camioneta, la dejás en marcha 20 minutos y empieza a levantar temperatura solo por estar quieta. Pobrecita, pobrecitos. Mirá lo que compró Juan, mirá lo que compró Juan. No nos bajamos todavía, bueno, yo todavía no me bajé de la Merche. Compró una paleta, como le dicen acá, nosotros le decimos heladito de palito, ¡ay! Para refrescarme por lo menos la boca antes de bajar al centro histórico. Y también compró unas papas rellenas que dejamos acá calentando en el horno, porque a esta parte le da el sol, Dios mío, van a estar hirviendo cuando las comamos. Antes de salir, que no me falte la loción refrescante, por favor. Valledupar es la capital del departamento del César, creo que eso no lo había dicho. Y tal como lo decía recién Juan, está rodeado de la Sierra de Santa Marta. Y desde este municipio se pueden visualizar los picos Bolívar y Cristóbal Colón, que son los eternos nevados y los picos más altos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen ambos más de 5.700 metros de altura sobre el nivel del mar. A ver, a Carlos Vives parece que aquí ha tenido un paso significativo. Ahora entiendo el porqué de la escultura de Carlos Vives aquí, porque yo digo, si es nacido en Santa Marta, a pesar de que es un referente del vallenato, y es porque aquí
es Nacida Inocencia, la nana de Carlos Vives, y parece que Carlos Vives hizo referencia en varias canciones de ella, tanto de ella como de este lugar. Ahora está, ahí está la respuesta. Vean este mural que hace alusión a las peleas de gallos que están muy arraigadas a la cultura popular de aquí. A mí no me gusta, pero cuéntenme ustedes qué les parece, qué opinan de esta actividad. Yo estoy muy sorprendida porque esta es una calle, me tengo que acordar que es una calle que pasan autos, pero miren lo que es esto, que es como un callejoncito, ahí viene un auto, que tiene estos murales, pero además tiene estas decoraciones, tiene maceteros colgados con plantas. Está precioso este lugar, me llama muchísimo la atención porque en 5 años y medio de vivir viajando nunca había visto un lugar así, y menos en una capital de un departamento. Está precioso y la sombra esta es una preciosura. Impresionante las edificaciones coloniales, cómo se mantienen las fachadas, y hay edificaciones que datan del siglo XVI que todavía se mantienen en pie. Esta es la Plaza Alfonso López, es la plaza principal de Valledupar. Enfrente tenemos a la alcaldía. Y vean qué importante que es el vallenato, que ha sido nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. ¿Por qué es tan importante el vallenato? Porque es la fusión de 3 tradiciones musicales. El acordeón diatónico, que es lo que estamos viendo en este mural precioso, en esta imagen, que es introducido por los inmigrantes alemanes y es modificado para producir su sonido característico. La caja, que es ese pequeño tambor de origen africano, y la guacharaca, que es un instrumento de fricción autóctono de los pueblos originarios colombianos. Y así es como se conforma el vallenato, por esta fusión de las tradiciones musicales autóctonas de los pueblos originarios de aquí de Colombia, de los inmigrantes, tanto de los alemanes que trajeron el acordeón, como de los africanos que trajeron el tamborcito, esta caja vallenata. ¿Cómo nace el vallenato? El vallenato nace de los juglares. ¿Qué eran los juglares? Los juglares eran trovadores que viajaban al lomo de burro. Ellos iban viajando de pueblo en pueblo, cantando, contando rimas, versos que tenían que ver con las situaciones actuales, con grandes eventos, con las noticias que sucedían en el momento. Y de ahí es que nace esta tradición que hoy día es tan famosa aquí en Colombia y sobre todo en esta zona que, como hemos escuchado anoche a todo volumen, la gente escucha vallenato. Volvimos al Parque de la Provincia porque aquí tenemos al Parque de la Leyenda Vallenata. Este parque es un sitio emblemático para los amantes de la música vallenata y aquí, en el municipio de Valledupar, se celebra todos los años el Festival del Vallenato que se realiza en el mes de abril. Y justamente busca a los mejores representantes del género musical, en especial a los acordeonistas, que son, como decimos nosotros, los que se roban el show. Antes los acordeonistas, como muestra esta imagen, cantaban también, pero ahora los acordeonistas se juntan con un cantante y hacen un grupo. Cada año los músicos compiten para coronarse rey vallenato y cada 10 años los reyes compiten para coronarse rey de reyes. ¿Qué tula, amigos? Debe ser muy interesante este festival. Pero llegar también al festival en donde se da la elección del Rey de Reyes también debe ser muy interesante porque compiten los mejores. Y
del vallenato nace la parranda vallenata, que es una reunión social en torno a un grupo de vallenato en donde se beben bebidas alcohólicas, pero nada de cervecita, amigos. Las bebidas tienen que ser duras, como whisky, como ron, como aguardiente. Por lo menos en una parranda tradicional, ¿no? Y en una parranda tradicional no se bailaba. Ustedes pueden creer que el baile lo incorporaron las nuevas generaciones. Cambiaron el formato de la parranda, incluyeron el baile. Buenísimo, amigos, así movemos un poquito el esqueleto. Pero estas parrandas suelen durar hasta altas horas de la madrugada. ¿Y saben cómo se corona la parranda? ¿Cómo termina? Con el sancocho, con la sopita, que también es el plato tradicional de Valledupar. No cuenten conmigo hasta altas horas de la madrugada porque yo me quedo dormidita, pero me despiertan para el sancocho, que ahí sí me levanto a comer. ¡Qué rico! Y qué tradición tan peculiar. Cuéntenme si la conocían. Y si vos que estás del otro lado vas a las parrandas, por favor, ponelo en los comentarios, poné más información, contanos más, así lo leemos todos, porque esto me parece súper pintoresco y es algo que claramente no voy a poder vivir porque yo me quedo dormida enseguida, no duro mucho y menos con bebidas blancas, chicos, porque a mí me llevan en carretilla. Y se largó nomás. Y aprovechamos para refrescarnos, gurisa. Gracias a la Pachamama, qué regalo, que le baje la temperatura a la merche, por favor. Y si hay agua dulce hay que aprovecharla, dijo. Así que Juan está ahí pasándole un trapo a la merche, aprovechando de verdad el agua dulce que tan difícil es de conseguir en toda la zona de la playa, pero ahora que nos estamos acercando más a la sierra nuevamente, creo y espero que vaya a ser más fácil de conseguir. ¡Qué bendición, por favor! Y qué recompensa. Esta lluvia fue nuestra recompensa por todo el calor que pasamos. Espero que siga lloviendo porque ahora paró, pero bueno, la verdad es que nos bajó la temperatura. A la merche también un poco, le falta un poco más a la merche, pero a nosotros nos vino, ¡ay, por Dios! ¡Qué bien que nos vino esa lluvia! Por favor, que vuelva a llover, así nos podemos dar otro baño. Y ahora que esté más fresquita, recién ahora que son como las 5 de la tarde voy a comer, porque solamente había comido el heladito en todo el día. Acá está la papa rellena que compró Juan, que tiene carnecita, carne molida, carne picada en el relleno, y la papita ya se ve como tiene, no sé si es cilantro, sí, seguramente que es cilantro, porque acá el perejil no se usa tanto, porque son unas hojitas verdes. Qué rico, y mirá toda la pimienta que le puse yo, porque picante tiene que ser. Nos estamos moviendo por razones obvias. Por ahí tenemos al río y acá estamos entrando a toda la zona del balneario que tiene carpas. Miren, claro, no debe haber tanta sombra, por eso tiene carpitas ahí para las familias con mesitas que vienen, la rentan y pueden pasar todo el día. Acá estamos más cerca todavía del río. Miren la gente que hay. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Ah, no! Está lleno de gente. No te puedo creer. Vamos a hacer unos 2 kilómetros para llegar a nuestro nuevo punto. Vinimos hasta la comisaría, o bueno, la policía que tiene un puestito de acá de control, para ver si podíamos estacionar acá, que estaba marcado en Ayoverlander, pero eso estaba marcado hace muchos años y ahora es todo un estacionamiento, un parqueadero privado, así que ya no podemos dormir acá. Y la policía nos recomendó que volviéramos a donde estábamos porque dice que hoy no va a haber fiesta y es más seguro que este lugar. Así que, amigos, estamos volviendo. Vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas. Bueno, volvimos, no nos quedó otra y confiamos en la señora policía en que no va a venir nadie a hacer fiesta el día de hoy.
Saben que vallenato, el término vallenato significa nacido en el valle, pero anteriormente se usó de manera despectiva esta palabra, haciendo referencia a las personas del lugar que tenían una enfermedad en la piel similar a la piel de los bebés de las ballenas, o sea, de los vallenatos. La diferencia es que vallenato de ballena se escribe con B larga y el vallenato de aquí viene del valle, por eso es con B corta. Por esa razón, un educador llamado Miguel Vence fundó la Academia de Lengua de Valledupar. Y esta academia determinó que el gentilicio para las personas que nacían en Valledupar fuese valduparenses en vez de vallenatos. Me cuentan de todo lo que les comenté de la historia de Valledupar, de la historia del vallenato. Realmente un lugar súper interesante y sobre todo me parece muy interesante venir y vivir uno de los festivales estos que debe venir gente de todos lados. Está empezando a bajar el sol, se están empezando a encender las lucecitas de este malecón. Qué linda que se está poniendo la noche. Espero que sea solamente esto y que no venga música después, pero bueno, confiamos en la policía. Y con estas lucecitas espectaculares y estos murales iluminados le voy a mandar un flor de saludo a Mauricio Sandoval. Gracias, Mauri, por mirar los videos ni bien se publican y comentarlos ni bien se publican. Gracias, porque eso nos ayuda un montón. Y si vos también querés participar del flor de saludo, ya mismo apurate y dejá un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodándose la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes que llegó hasta el final del video, muchas gracias. Gracias a cada uno de los que nos deja su like y su mensajito y muchísimas gracias por ver las publicidades porque mirando por lo menos 30 segundos de la publicidad nos ayudas un montón a que yo pueda seguir trabajando de subir este contenido y mostrarles estos lugares hermosos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.